Imagina una guerra tan brutal que le enseñó al mundo cómo bombardear ciudades enteras. Una guerra que se convirtió en el oscuro manual de instrucciones para la destrucción masiva que vendría después. La Guerra Civil Española, que estalló en 1936, no solo fue una lucha interna entre compatriotas, sino también el escenario donde se ensayaron, por primera vez en la historia europea, los bombardeos aéreos sistemáticos sobre la población civil. Años antes de que alguien escuchara sobre el Blitz en Londres, antes de que los cielos de Europa se llenaran de aviones enemigos y las sirenas de alarma se convirtieran en el soundtrack de la vida cotidiana, España ya era un campo de pruebas para el terror aéreo. Antes de que la Segunda Guerra Mundial azotara Europa y el mundo se estremeciera ante la magnitud de la destrucción, los españoles ya vivían la pesadilla de los bombardeos, el miedo constante a que el cielo se convirtiera en su enemigo. Familias enteras huían de sus hogares, buscando refugio en sótanos, iglesias o cualquier rincón que pudiera ofrecerles protección, mientras las bombas caían sin piedad sobre ciudades y pueblos. Los niños crecían con el estruendo de las explosiones como arrullo, y los adultos aprendían a leer el silencio entre bombardeos como una señal de que el peligro aún no había terminado. La vida cotidiana se transformó en una lucha constante por sobrevivir, y la guerra se metió en cada rincón de la existencia española. De 1936 a 1939, la Guerra Civil Española se convirtió en un experimento de alto riesgo para nuevas armas y tácticas de bombardeo. Los aviones, que hasta entonces se usaban principalmente para reconocimiento o ataques limitados, se transformaron en máquinas de destrucción masiva. Se probaron bombas incendiarias, explosivas y de fragmentación, buscando no solo destruir objetivos militares, sino también sembrar el terror entre la población civil. La Alemania nazi y la Italia fascista apoyaron a las fuerzas de Franco, mientras que la Unión Soviética apoyó a la República, convirtiendo los cielos de España en un aula mortal. Los pilotos alemanes e italianos, ansiosos por perfeccionar sus técnicas, volaron misiones reales sobre ciudades españolas, mientras los soviéticos enviaban aviones y asesores para probar sus propias estrategias. Así, la guerra civil se internacionalizó, y España se convirtió en el tablero de ajedrez donde las potencias extranjeras movían sus piezas y experimentaban con la vida de miles de inocentes. Los cielos españoles se llenaron de aviones de última generación, y los pilotos extranjeros, muchos de ellos jóvenes y sin experiencia real de combate, aprendieron rápidamente el arte de la guerra aérea. Para ellos, España fue una escuela, pero para los españoles, fue una pesadilla interminable. Aquí es donde se pone escalofriante. El 26 de abril de 1937, la pequeña ciudad vasca de Guernica fue bombardeada durante más de 3 horas por la Legión Cóndor alemana. Este ataque no tenía un objetivo militar claro. Su propósito era sembrar el terror, destruir la moral y demostrar el poder de la aviación moderna. Las bombas llovieron sobre casas, mercados y calles llenas de civiles, dejando tras de sí un paisaje de ruinas y muerte. Se atacó a civiles, y el mundo quedó horrorizado. Las imágenes de la destrucción circularon por la prensa internacional, y por primera vez, la opinión pública global se enfrentó a la realidad de una guerra que no distinguía entre soldados y niños, entre combatientes y ancianos. Guernica se convirtió en un símbolo del sufrimiento civil en tiempos de guerra, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como sinónimo de barbarie. La famosa pintura de Picasso, sí, esa obra monumental que todos hemos visto en libros de historia o en museos, nació como una respuesta visceral al horror de Guernica. Picasso, profundamente conmovido por las noticias y las fotografías del bombardeo, canalizó su indignación y dolor en una de las piezas más poderosas del arte moderno. Sí, esa fue su reacción a este nuevo y brutal tipo de guerra. El cuadro, con sus figuras distorsionadas y su atmósfera de caos, no solo denuncia la violencia, sino que también se convierte en un grito universal contra la guerra y la destrucción indiscriminada. Guernica es mucho más que una pintura. Es un testimonio eterno del sufrimiento humano y una advertencia sobre los peligros de la tecnología militar descontrolada. Pero la guerra española no fue solo sobre Guernica. Otras ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga también sufrieron bombardeos devastadores. Los ataques aéreos se convirtieron en una táctica habitual, y la población civil vivía bajo la constante amenaza de la muerte desde el cielo. Las sirenas de alarma, los refugios improvisados y el miedo se volvieron parte de la vida diaria. Fue el primer lugar donde se desataron bombardeos masivos, bombardeos en picada
y ataques coordinados que buscaban no solo destruir infraestructuras, sino también quebrar la voluntad de resistencia de la población. Los bombardeos en picada, una técnica que luego sería perfeccionada en la Segunda Guerra Mundial, se probaron por primera vez en los cielos de España, con resultados devastadores y terror psicológico en las ciudades. El miedo se apoderó de la gente, que vivía pendiente del sonido de los motores de los aviones y de las alarmas. El trauma psicológico fue tan profundo que incluso años después del final de la guerra, muchos españoles seguían sufriendo pesadillas y ansiedad ante cualquier ruido fuerte o inesperado. El impacto de estos bombardeos no solo fue físico, sino también emocional y social. Las familias quedaron marcadas para siempre, y la memoria colectiva de España se llenó de cicatrices invisibles. Los relatos de los sobrevivientes nos recuerdan que la guerra no termina cuando callan las armas. Sus efectos perduran por generaciones. Todo lo que el mundo vio más tarde en Londres, Varsovia o Dresde, se probó primero en España. Las tácticas, las armas y hasta la propaganda de guerra que se usarían en la Segunda Guerra Mundial tuvieron su ensayo general en la península ibérica. Los estrategas militares de todo el mundo estudiaron los resultados de la guerra española para perfeccionar sus propios métodos de destrucción, así que la próxima vez que escuches sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial, recuerda, España fue la señal de advertencia del mundo. Fue el primer grito de alarma, la primera vez que la humanidad vio hasta dónde podía llegar la crueldad tecnológica cuando se usaba sin límites ni compasión. El mundo observó, horrorizado, pero no actuó con la fuerza necesaria para detener la escalada. Las lecciones de España fueron ignoradas por muchos, y solo años después, cuando la guerra se extendió por todo el continente, se comprendió la magnitud de lo que había comenzado en los cielos españoles. Si te encanta la historia que cambia lo que creías saber, dale me gusta, suscríbete y comparte. Porque conocer el pasado es la mejor manera de entender el presente y evitar que los errores se repitan. Mantengamos vivas estas historias ocultas. Recordar la Guerra Civil Española y su papel como laboratorio de bombardeos masivos no es solo un ejercicio de memoria, sino un acto de justicia para las víctimas y una advertencia para el futuro. Solo así podremos construir un mundo donde el cielo no vuelva a ser sinónimo de terror.